Bueno, iniciamos hoy, día 7 de la fiesta de 8 días. Y vamos al primer paso del Seder de Pesach, que es la copa. Copa número 1. Levantamos nuestras manos con la copa. Bendito eres tú, eterno Adonai, Dios nuestro y creador del universo, que eres el fruto de la vid. Tomamos esta copa en memoria de ti, Señor Jesús. Amén. Tomamos. Vamos al paso número 2. Paso número 2, lavado las manos. Ma, te voy a colocar en mute un momentico y cuando vas a hablar le das a los audífonos y ahí sí te deja hablar. ¿Listo? Porque tienes un ruido allá de fondo. ¿Listo? Bueno, Vale, iniciar. Cuando vayas a hablar, le hundes al botoncito de los audífonos y ahí sí deja de hablar de una. ¿Listo? Paso número 3 del ceder de Pesach. Es el arte. Bendito eres tú, eterno Adonai, Dios nuestro y creador del universo, que nos da el fruto de la tierra. En este caso es el mayor. Y lo remojamos entonces en agua salada, símbolo de la amargura y la lágrimas. Amargura y lágrimas del pueblo en Egipto y del Señor Jesús en la última cena. Paso número 3. El pan sin levadura lo presentamos delante del Señor. Bendito eres tú, eterno Adonai, Dios nuestro y creador del universo. Y Señor Jesús, tú que eres el pan de vida. Amén. Tomamos el pan de la mitad, lo partimos. Recuerden que la frase del Señor Jesús es: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mencionada justamente en Primera de Corintios 11:23, guardamos el pedazo más grande del pan partido en sábanas, tal cual como dice por ejemplo en la salida de Egipto, y como hicieron con Jesús cuando envolvieron su cuerpo para llevarlo al sepulcro. Veamos esos dos panes y pedacito en el altar. Paso número 5, la enseñanza. Amor, búscate Joel 2:28. Dale.
Vamos a hacer el tratamiento de la copa número 2. Vamos a hacer el no. Nos salvó nuestro Dios Jehová cuando trajo la plaga de convertir en agua en sangre. Sí, nos salvó. Nos salvó con las ranas. Sí, nos salvó. Nos salvó con los piojos. Sí, nos salvó. Nos salvó con las moscas. Sí, nos salvó. Nos salvó con la muerte del ganado. Sí, nos salvó. Nos libró de las úlceras. Sí, nos salvó. Nos salvó del granizo y fuego. Nos salvó de las langostas. Sí, nos salvó. Nos salvó de las tinieblas. Sí, nos salvó. Y nos salvó de la muerte del espíritu. Sí, nos salvó. Recordamos las 3 palabras de la fiesta: Pesach, Matzah y Marot. Y de esa manera tenemos 13 derramamientos. Si faltan los 3, tenemos que poner. Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces vemos que el título es el derramamiento del Espíritu Santo. Estas copas o este derramamiento de vino, para ellos también el simbolismo del derramamiento del Espíritu Santo, el cual ellos pues todavía seguramente siguen esperando. ¿Correcto? Y Lucas 22:20 dice, el Señor Jesús en la cena, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Vamos entonces a tomar la segunda copa. Bendito eres tú, Carlos Adonai. Bendito es tú, Dios nuestro y creador del universo. Dios nuestro y creador del universo. Nos da el fruto de la vida. Que nos da el fruto de la vida. Y tú, Señor Jesús, Y tú, Señor Jesús, que eres la vida verdadera. que eres la vida verdadera. Amén. Amén. Podemos tomarla. Bueno, y pasamos a la enseñanza. Hoy estamos viendo la clase que correspondería a los acontecimientos ocurridos el día 17 de Nisan, segundo día de la cuenta del Omer. Ayer vimos 16 de Nisan, que es la entrega del Omer, primer día, los animales que se hacían, cómo hacían la ofrenda, y hoy ya es el segundo día como tal. ¿Qué sucesos han ocurrido en un día 17 de Nisan bíblicamente comprobables? Tenemos el caso de la reina Esther. Que la reina Esther, en el libro
vemos que en Esther 6:10 es el día en el que Amán, el malo de la historia, tiene que exaltar a Mardoqueo, lo montan con la ropa del rey, en el caballo del rey y todo pues como si fuese el rey. Y era una persona a la cual Amán había destinado ya una horca, que vemos allí una imagen de alguien que está pues ya con armado para morir. Y en Esther, horas más tarde, ese mismo día, vemos que Amán llega a su casa y le cuenta a su esposa lo que le pasó pues con Mardoqueo, que le tocó exaltarlo y todo. Y ese mismo momento están llegando los soldados del rey para acompañar a Amán al segundo banquete. Y en ese segundo banquete es donde Esther acusa a Amán y de esta manera el rey se enoja mucho y ordena la muerte de Amán ese mismo día. Y es ahorcado en la misma horca que estaba en la casa del señor Amán. Eso lo relata Esther 7:6 y Esther 7:10. Y de esta manera pues concluye la muerte de este hombre malo que quería la exterminación del pueblo de Israel. Y cuando por fin es ahorcado Amán, apenas es donde se empieza a calmársele la ira al rey Asuero o Asarjueros o Jerjes, según como lo quieran determinar históricamente. Otro suceso que ocurre, bueno, esto de Esther ocurre en el 357 antes de Cristo. Otro suceso que ocurre en un día 17 de Nisan es lo relatado en Éxodo 14, 1 al 4. Vamos a leerlo rápidamente. Estamos teniendo en cuenta que el faraón está en su tercer día de duelo por la muerte de su hijo. Pues a las 6 de la tarde, digamos así, termina ese día, entonces termina el duelo como tal. Y ocurre lo siguiente en Éxodo 14, 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Airot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo, Jehová, endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Entonces me voy a parar acá en el mapa. Vemos que ellos salen de Sucot, que es esta ciudad que está en el punto de la parte izquierda del mapa, y ellos vienen caminando, 2, 3 días de camino, ¿ya? Y llegan hasta este punto que está aquí. Cuando llegan a ese punto, lo normal es que ellos hubieran seguido por arriba, como muestran todos los mapas que nos han enseñado del camino incorrecto de ellos llegar al monte Sinaí. Si hubieran seguido por encima, evitando el agua, era lo normal que un pueblo realizaría. Pero Dios les dice no, le dice a Moisés en ese Éxodo 14 del 1 al 4, dice no, cambien el curso o cambien la dirección y bajen y acampen al lado del mar. Entonces ahí es donde vemos en el mapa que hay una bajada en la ruta y ahí es donde dice Dios que Faraón va a pensar que están encerrados, porque como quien dice, no saben salir de la tierra de Egipto, porque están yendo camino a encerrarse por el mar acá, encerrados por el Golfo de Acaba y por el Golfo de Suez. Entonces, de esa manera, el faraón dirá, se perdieron, están extraviados, no saben cómo salir de la tierra, entonces los voy a perseguir. Y esa es la forma en la que justamente eso pasa siguiendo la lectura después. ¿Listo? Pero entonces quise colocar el mapa allí para que lo tuvieran presente y vieran en qué lugar es donde Dios habla con Moisés y le dice que cambie el curso hacia abajo en el mapa para que acampe alrededor del mar, en la playa,
La playa es conocida como Nahueiba. La vamos a ver el día de mañana, en la clase final. Mañana es el cruce del Mar Rojo, para adelantarles. Vamos a hablar un poquito acerca de esta creencia de los 3 días de duelo que tienen en el Imperio de Egipto. ¿Listo? Resulta que en Egipto tenían la idea siguiente, que no hay espíritu en las personas, solamente la persona viva tiene 2 cosas, el alma y el cuerpo. Esa es la idea egipcia acerca de la vida. Entonces, cuando una persona fallece, es guiado por el dios Anubis ante un tribunal del dios Osiris. Entonces, Anubis mágicamente le saca el alma. Ellos lo llaman el IB, IB de Bogotá, IB, ¿ya? Que eso representa el corazón, los pensamientos, la conciencia y la moralidad. Para nosotros es el alma, la mente, las emociones y la voluntad. Y coge entonces ese dios pagano Anubis, ese IB o esa alma de la persona, y lo pone encima de unos platos. Y esos platos están colocados en una balanza, en una pesa. ¿Ya? El propósito de colocarlo en esa balanza es pesar esa alma o ese IB de la persona. ¿Ya? Entonces, al otro lado de la balanza colocan una pluma. ¿Ya? La pluma supuestamente para ellos en su creencia representa la verdad. Entonces, pesan tu alma contra la verdad que está en el otro plato. Y ahí entonces cuando se colocan las 2 cosas, el alma o el id de la persona y la pluma al otro lado, hay un grupo de 42 dioses paganos, obviamente no ciertos ni verdaderos, los cuales le van a hacer preguntas a la persona fallecida acerca de su conducta o de cómo se comportó o de qué hizo bueno o qué hizo malo, cosas así, es lo que le preguntan supuestamente esos 42 dioses egipcios a la persona. Y eso va a hacer, si sale cosas buenas o cosas malas, que el peso se vaya para un lado o para el otro. ¿Listo? Hay un escriba o una persona que es como el del juicio que está tecleando todo lo que se dice. Ese se llama el TOT, el TOT. ¿Ya? Entonces el TOT es otro dios que creen los egipcios, que es el que está apuntando todo pues rápidamente lo que está diciendo todos los 42 jueces, dioses jueces, y lo que está diciendo el fallecido acerca de su buen comportamiento o mal comportamiento en vida. No, eso no lo ven los vivos, eso solamente pasa en los 3 días en que están haciéndole la velación al muerto. ¿Ya? Entonces, mientras están haciendo esa velación al muerto está haciendo eso, como yendo pues a cumplir, a ver cómo me va, a ver a dónde voy, si voy a un buen lugar o voy a un mal lugar. ¿Listo? Entonces, finalmente, después de que se dice todo esto, el id o el alma, si es menos pesado, es decir, si la pluma es más pesada que el alma, la sentencia para ese fallecido es positiva. O sea, mientras él va diciendo qué ha hecho bueno o qué ha hecho malo, supuestamente la pluma va a pesar más que el alma de la persona. Entonces, si la pluma pesa más y se baja, pues se hace más peso, el alma sube y eso hace que la persona le vaya bien en ese juicio. Pero si las cosas que esa persona hizo son malas, entonces va a pesar más el alma y el alma va a bajar y la pluma al otro lado de la balanza pues va a subir. Si la pluma está más arriba que el alma, entonces le va a ir mal. Ese es el ejemplo gráfico que ellos tienen. Ellos le llaman al paraíso el Araru, el Aru, A-A-R-U. ¿Listo? Pero si el veredicto es negativo, esta persona va a ser arrojada o tirada a un lugar malo que se llama el Amit. Es el A-M-M-Y-T.
O sea, eso es lo que ellos llaman el infierno. Amit, y el cielo lo llaman el Aru. O sea que ellos incluso en su idea errada egipcia creen en los dos lugares. ¿Listo? Entonces, si la persona va al infierno, el Amit, el devorador de los muertos, es decir, el diablo de ellos, que es un ser que tiene cabeza de cocodrilo, las patas traseras son de hipopótamo, tiene las patas delanteras, la cara y el tronco en forma de león, se lo va a comer a esa alma mala que llegó al infierno de ellos, que se llama Amit. ¿Listo? Y para ellos esa es la segunda muerte. ¿Ya? Y ahí ya el difunto muere por segunda vez y ya no hay forma de que de ninguna manera resucite. ¿Listo? Ya perdió su inmortalidad. Y esa persona definitivamente deja de existir. Esa es la creencia de los egipcios y esa es la creencia con la que también viene el pueblo de Israel. Porque al haber estado tanto tiempo en Egipto, les toca aprender acerca de ellos. ¿Listo? Entonces, en resumen, la persona le sacan el alma, la enjuician esa alma, y si se portó bien, va al cielo de ellos, que es el Aru, o si se portó mal, va al infierno de ellos, que es el Amit. Y allá hay un diablo que tiene cabeza de cocodrilo, patas de hipopótamo y las dos patas delanteras y el tronco de león. Se come a esa persona, lo mata y ya deja de existir completamente. ¿Listo? Hay una similitud muy interesante con el pueblo de México, que el pueblo de México también tiene unos días después de muerta o después de fallecida la persona, y además que ellos también hacen la celebración del Día de los Muertos, llevándole ofrendas y demás cosas. De allí es que sale eso de México, de una tradición egipcia. Ese es el origen de esa situación. Además, las personas de México que tienen esta actividad también creen en que unos animales conducen a la persona hacia el juicio del dios Osiris, sino que ellos en México le llaman de otro nombre. ¿Listo? Pero es la misma idea, pero también los animales son los que dirigen a la persona a hacerlo. Esos animales ellos le llaman alebrijes. ¿Ya? Para los que no tengan mayor idea, pueden verse la película Coco y ver que los animales alebrijes son unos animales luminosos y eso es como lo vende Disney para que uno pueda comprender un poquito más de cómo es esa idea acerca de este proceso después de una persona fallecer. ¿Listo? Eso quiere decir que de ahí también la iglesia tradicional católica tomó el tema del purgatorio, de que hay un juicio, de que supuestamente la persona va y se presenta ante San Pedro y los apóstoles y ahí ya le pesan si se portó bien o no y definen si se va para el lado bueno o para el lado malo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ocurre con el faraón, que tiene a su hijo. Acuérdense que el faraón es Dios para la gente de Egipto, porque él se declara Dios para su pueblo. Entonces, si se muere el hijo de Dios, que es el hijo del faraón, él espera que el hijo del faraón tenga un alma buena y pueda inclusive resucitar. Pero cuando pasan los 3 días y no resucita, entonces no tiene ahí más remedio, sino que embalsamar al niño o al joven, en este caso al adolescente, primogénito que se murió, y hacer el proceso de sepultura y continuar con su duelo efectivamente. ¿Listo? Luego de esto, ahí terminaríamos la información de lo que ocurre el 17 de Nisan. Vamos a pasar ahora al 18 de Nisan. ¿Listo? Antes de pasar al 18 de Nisan, hay otras cosas que tenemos que hablar. El 18 de Nisan es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces hay gente que se pregunta, ¿por qué tenía que estar 3 días? Pues justamente es por eso. Como recuerde que hay una idea de que las personas tienen que estar 3 días y al tercer día, si ya no revive, entonces ya no hay nada que hacer. Entonces podemos nosotros tener en cuenta lo siguiente. Cuando el Señor Jesús hizo resurrecciones, el Señor Jesús resucita al hijo de la viuda.
Está llegando a la ciudad y sale de la ciudad en ese momento una procesión de personas y ahí van llevando el féretro o el ataúd, pues por así decir. El Señor Jesús se acerca y ve a la viuda muy triste y toca el féretro o toca el ataúd y le dice al hombre que se levante y el joven se levanta y come y todo bien, resucitado. Cuando muere la hija de Jairo, al morir la hija de Jairo también le dicen, acaba de morir, ya no molestes más al maestro, porque ellos van de camino para sanar a la niña que estaba enferma. Entonces el Señor Jesús hace sacar a toda la gente de la casa y entra con Pedro, Jacobo, Juan, el papá de la niña, la mamá de la niña y pues la niña que ya estaba ahí muerta. Dice, no, ella está dormida y la resucita y también hace que le den de comer. ¿Listo? Es algo más complejo cuando pasa lo de Lázaro. Cuando pasa lo de Lázaro, él dice a sus discípulos, es que Lázaro está dormido. Ah, claro, si está dormido es porque entonces se va a poner bien. Entonces le explica, no, dormido es que está muerto. Ah, entonces se queda 2 días más en donde estaba y después de 2 días más es que hace el viaje hacia Betania, que es la ciudad donde vive Lázaro. Cuando llega a Betania y va al sepulcro, le dicen, es que ya tiene 4 días. O sea, ya no hay posibilidad en la mente de las personas de que la persona pudiese resucitar. ¿Por qué? Porque la gente cree en esto de los 3 días. ¿Por qué el Señor Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches completos en el sepulcro para poder resucitar casi que al cuarto día, siendo sinceros? Entonces es por eso, porque al cuarto día ya no había esperanza de nada. Tenía que cumplirse así de los 3 días y 3 noches para que la gente no dijera, no, es que el alma no ha abandonado el cuerpo y por eso resucitó. Entonces, de ahí es que viene la creencia. Entendiendo eso, sabemos por qué tenía que pasar así. 3 días y 3 noches completas y después de terminar esos 3 días y 3 noches es que el Señor iba a resucitar. Recuerde que el Señor Jesús es sepultado al final del día 14 de Nisan, casi a las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde ya empieza el día 15 de Nisan. Entonces, de 6 de la tarde a 6 de la mañana tiene una sola noche. De 6 de la mañana del 15 de Nisan a 6 de la tarde tiene una noche y un día. Y así sucesivamente el 16 de Nisan, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día van 2 días. Y el 17 de Nisan, desde las 6 de la tarde hasta el 18 de Nisan a las 6 de la tarde, ahí es donde apenas completa entonces el tercer día. ¿Listo? Entonces, pasa los 3 días son completo el día 15, completo el día 16 y completo el día 17 de Nisan. Ahora que llegamos al día 18 de Nisan es que ya podemos hablar de la resurrección del Señor Jesús. El Señor Jesús resucita entre las 6 de la tarde del 18 de Nisan, que es el día que empieza a esa hora, y las 6 de la mañana de lo que nosotros conocemos como día domingo. 6 de la tarde del sábado hacia las 6 de la mañana del día domingo. ¿Listo? El 18 de Nisan es el tercer día de la cuenta del Homer. El 18 de Nisan, el faraón se da cuenta que el pueblo de Israel no vino, porque él ya estuvo 3 días de luto y Moisés le había dicho, voy a ir al desierto, camino de 3 días, a celebrar sacrificios a mi Dios. Entonces, finalmente, cuando ya después de la plaga de los primogénitos, él dice, bueno, váyanse, pues hagan el sacrificio y toda la cosa, pero el faraón espera que el pueblo regrese después de hacer el sacrificio. Cuando ve que pasan las horas y pasan las horas y pasan las horas y ese pueblo no regresa, se da cuenta entonces de que ellos se le fueron, mejor dicho. ¿Listo? Eso está en Éxodo 14, del 5 al 9. Vamos a leerlo. Éxodo 14, del 5 al 9. Resulta que el faraón tiene mucho control acerca de su imperio egipcio y por todo lado tiene espías, o por todo lado tiene mensajeros, por todo lado tiene soldados de su ejército. Entonces esos soldados le hacen llegar el aviso a faraón de que el pueblo de Israel ha ido en este mapa que estamos viendo en pantalla, ha ido hacia abajo para encerrarse entre los dos golfos, entre el golfo de Acaba y el golfo de Suez. ¿Listo? Entonces dice el versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto, en este día ya 18 de Nisan, le avisan al rey de Egipto, al faraón, que el pueblo era huyendo, porque no estaba devolviendo, sino que seguían hacia adelante y que además ya estaban armando carpas
cerca del mar Rojo. Y el corazón de Faraón, tal como Dios lo había dicho, digo, y de sus siervos se volvió en contra del pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir al pueblo de Israel para que no nos sirva? Es decir, se le fueron los sirvientes y después de 3 días de luto de todas las casas de Egipto, es que dicen, bueno, ¿y quién nos va a hacer la comida? ¿Y quién nos va a hacer el aseo? ¿Y quién va a cuidar los animales? ¿Y quién es el que va a cosechar? Y se nos fueron los de la mano de obra gratis, se nos fueron los esclavos. ¿Por qué hicimos este gran error? Entonces ahí caen en cuenta de eso. Versículo número 6. Y unció es acomodar, preparar su carro y tomó consigo su pueblo, refiriéndose al faraón. Y tomó 600 carros escogidos, es decir, seleccionó casi que a dedo a los mejores guerreros y a los mejores carros con sus mejores caballos. Todos los carros de Egipto, dice el versículo, y todos los capitanes encima de los carros, sobre ellos, sobre los carros. Y el versículo 8 dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Versículo 9, siguiéndolos pues los egipcios con toda su caballería, no dejaron nada en Egipto, y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército que también iba a pie, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephón, tal cual como Dios le había dicho a Moisés que tenían que hacer. Es decir, Moisés hace este desvío en el mapa y los encuentran entonces aquí acampados. Pero esto ocurre el día 18 de Nisan. Recuerde que el pueblo de Israel ya lleva 3 días de ventaja, Aarón, ya. Lleva 3 días de ventaja de camino, pero el pueblo de Israel camina despacio, hay niños, hay ancianos, hay animales, hay trasteo de por medio, ¿ya? Sabemos que el pueblo de Israel no tenía grandes pausas, porque la columna de fuego o la nube en el día, columna de fuego de noche y nube de fuego del día, Dios la manda a colocar así, de día y de noche, porque Dios lo hace para que el pueblo camine tanto de día como de noche. Entonces las pausas de la caminata dependen es de la nube y de la columna de fuego. ¿Listo? Entonces daba unos descansos cortos para el pueblo, porque se fatigaban obviamente, pero el faraón sí viene a toda velocidad, a caballo y todo el tema. Seguramente hacen algún reposo en algún momento para los caballos tomar agua o hidratarse, pues ellos, porque estamos hablando del desierto y el clima es bien fuerte, pero ellos van decididos a atacar al pueblo de Israel. Cabe aclarar que en el versículo 5 de Éxodo 14 no van a ir a matarlos. Ellos van es por sus sirvientes. Ellos van es por sus esclavos. Van es a volverlos a capturar, a volverlos a traer, seguramente golpear o matar a algunos de castigo, a los que no quieran devolverse con buena gana, y volverlos a capturar y que sigan otra vez en su cautiverio, quién sabe, por otros 400 y pico de años si fuese necesario. ¿Listo? Juntar también a todo el ejército, los caballos, los generales, los capitanes y toda esa gente, seguramente como la gente está esparcida por todo el imperio, porque él no solamente tenía soldados en una sola parte, él llama a que todo el mundo viaje hasta la capital, y de ahí es que salen todos. Es decir, durante ese día 18 es donde la gente empieza a venir, a agruparse afuera de la casa del faraón para así salir al combate y atrapar a los esclavos que se les habían escapado. ¿Listo? Entonces, todo eso pasa en el día, porque la gente lee el versículo y cree que eso es inmediato. Y los únicos versículos que son de cumplimiento inmediato son los del Génesis en la creación, porque Jesús lo hace inmediato. Pero esto también lleva un tiempo, para que tengan en cuenta los tiempos, cómo funcionan en nuestra vida normal. Si el presidente hace llamar a una reunión, pues lo mínimo es que las personas primero se tienen que enviar mensajeros o información de que la reunión existe
y obviamente la gente después tiene que ir hasta el punto de reunión para reunirse y ver qué es la información que están dando. Entonces, eso mismo ocurre. Para que lo tengan presente, todo eso pasa el 18 de Nisan. Esto de que ya el pueblo del faraón y el ejército sale camino hacia allá, ya es al otro día, después de que todo el ejército ya se ha reunido. Es decir, esto que acabamos de leer ahí de que salen camino a atacar al pueblo de Israel o a agarrarlos, eso ya es del 19 del día Nisan. Hoy estamos apenas en el 18, pero quiero darles la información para que lo tuvieran presente. Hay otros casos bíblicos en los cuales 3 días era necesario para hacer algún proceso. Lo vimos con el ejemplo de Jonás, el cual fue a un camino, tenía que ir a Nínive y se fue para otro lugar. Camino a ese lugar, iba por barco, tienen una tormenta muy fuerte, nadie sabe por qué es, tiran suertes y las suertes dicen que el culpable de esa tormenta es Jonás, acepta él la culpa, pide entonces que lo tiren al mar para que lo maten, para él morir y de esa manera se salven la vida de las personas del barco. Efectivamente, tan pronto lo tiran para que él se muera y se ahogue, la tormenta se detiene y ellos pueden seguir navegando sin problema y Jonás empieza a hundirse. Al empezar a hundirse, viene un pez mandado por Dios muy, muy grande. No es una ballena, no se conoce qué clase de pez es. Y ese pez lo traga. Y él está 3 días y 3 noches dentro de ese pez. Esos 3 días y esas 3 noches, el pez está navegando, regresando a Jonás y llevándolo al destino correcto al cual tenía que ir, que era Nínive. Es decir, que desde camino a Tarsis, era que se llamaba el pueblo que iba a ir Jonás, el pez hace una navegación de 3 días y 3 noches, y estaba muy lejos, definitivamente, y lo lleva casi hasta el Golfo Pérsico, y deja a Jonás, porque el mar más cercano a Nínive es el Golfo Pérsico, donde está ubicado muy cerca Ur de los Caldeos, de donde terminó Abraham, de donde salió Abraham hacia la tierra prometida. Entonces, el pez lo lleva hasta las playas del Golfo Pérsico y allá lo escupe y él queda a la orilla en el Golfo Pérsico y ahí sí camina hacia Nínive para cumplir la misión que Dios le mandó. ¿Listo? También vimos de 3 días el ayuno de Esther, donde estaba orando mucho, mucho, mucho para poderse presentar ante el rey y que el rey, Dios le diera gracia ante el rey y pudiera hablar con él para llevar a cabo la salvación del pueblo del exterminio. Y también tenemos otro caso de un casi sacrificio. Cuando Dios manda a Abraham a que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Dios le dice que vaya hacia un monte. Y el camino desde la casa de Abraham hasta ese monte es de 3 días. Después de 3 días de camino donde el niño le decía, papá, tenemos todo, tenemos la leña, tenemos pero no tenemos el animal para el sacrificio. Y Abraham todos los días le decía, Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. Dice en Génesis 22:4 que recién al tercer día, por fin Abraham ve el lugar que Dios le dijo que iba a hacer el sacrificio. El lugar exacto para hacer el altar y hacer el cumplimiento pues del mandato que le había dicho Jehová Dios a Abraham de que el niño tenía que ser sacrificado. Una prueba bastante fuerte. Y cuando ya Dios ve definitivamente que Abraham está decidido a hacerlo y casi que ya va descendiendo pues el puñal para el sacrificio con todo el dolor y todo lo que eso puede significar para un padre, ahí sí ya al verlo decidido a hacerlo es que Dios detiene el sacrificio. Y cuando voltean a ver, hay un corderito que está atrapado en unas matas y ese es el cordero que Dios provee para el sacrificio para que Abraham desamarre al niño del altar y ponga el cordero y haga el holocausto para Jehová. ¿Listo? Entonces es otro paso donde se requirió de 3 días muy importantes de prueba para Jonás, número 1. Jonás tiene 4 capítulos, es muy fácil de leerlo. Esther, el ayuno de Esther, que inicia en Esther 4:16, y esta prueba fuerte de Abraham en Génesis 22:4. ¿Listo? Vamos ahora sí a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Tenga presente entonces la creencia que tenían los pueblos desde la antigüedad, desde Egipto de los 3 días. Téngalo siempre claro ahí y tenga presente que ellos también creen en los dos lugares, un lugar bueno y un lugar para malos. Jesús lo confirmó cuando habló de la parábola del rico y Lázaro. Y vemos de que Jesús le llama que en esos 3 días las personas no están muertas, sino que duermen. Es un misterio sobre lo que ocurre después de la muerte. Y es un misterio que Dios lo tiene ahí guardado. No lo ha revelado todavía. Hay gente que dice que ha estado en la UCI, en cuidados intensivos, y ha ido al cielo y ha visto cosas espectaculares y vienen y cuentan y se oye muy bonito. Pero eso solo lo sabe la persona. Otros creerán en eso, otros no creerán en esa visión o en esa experiencia que tuvo la persona como tal. ¿Listo? Bueno, cálmate. Cálmate, niño, niño ello. Mateo 28, capítulo 28. Vamos a leerlo. Versículo del 1 al 7. Ya, pues, ya. Mateo 28, del 1 al 7. El título es La resurrección. Dice así, versículo 1. Pasando o pasado el día de reposo, es decir, el sábado, ya llevaba el sábado 3 días de muerto el Señor Jesús a las 6 de la tarde. Al amanecer del primer día, que es el domingo, primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Hubo terremoto el día que el Señor Jesús muere y hubo terremoto el día que el Señor Jesús resucita. ¿Qué causó el terremoto? Póngale cuidado. Hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando al lugar del sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre la piedra. Entonces acá coloco esta imagen para que gráficamente entendamos el pasaje bíblico que estamos leyendo. La imagen amarilla de la parte superior izquierda de la presentación. Entonces el ángel causa un terremoto al descender, mueve la piedra y aparte de todo se queda sentado afuera del sepulcro encima de la piedra. Vamos a ver cómo era el ángel. Dice, su aspecto era como un relámpago, es decir, cuando uno ve un rayo es eléctrico, es como plateado, como azul, como blanco. Así era el aspecto físico de la piel del ángel. Y su vestido era blanco como la nieve. Versículo 4. Y de miedo de él, de los ángeles, del ángel, los guardias que habían colocado afuera de la tumba temblaron y se quedaron como muertos, es decir, se quedaron congelados, petrificados. No podían ni moverse, no podían hablar, no podían reaccionar, quedaron en lo que nosotros conocemos como en shock. ¿Listo? Paralizados. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, es decir, las mujeres también vieron eso del ángel moviendo la piedra. Ellas van al sepulcro en el versículo 1, pero se van solamente a mirar el sepulcro. ¿Por qué? Porque el plan de ellas es ir a aplicarle los óleos y las esencias que habían preparado para el Señor Jesús. Recuerde que al Señor Jesús le aplicaron unos óleos y unas mirras que trajo Nicodemo, 50 kilos de mirra, y lo envolvieron rápidamente en la sábana al momento en que lo bajan de la cruz y lo meten rápidamente al sepulcro. Es decir, no se le hizo correctamente la unción al cuerpo del Señor Jesús. Entonces ellas vienen a eso, pero como hay una piedra, ellas saben que ellas dos no pueden cargar la piedra, porque el día que pusieron la piedra seguramente eran muchos hombres los que empujaban para que la piedra rodara y poder cerrar el sepulcro. Además, recuerde que cuando le colocaron la guardia a la tumba, cuando los soldados fueron, ellos le colocaron unos cerrojos adicionales a la piedra para que definitivamente no se moviera y quedaron los guardias en presencia tanto de día como de noche haciendo turnos para poder vigilar que nadie fuese a robar el cuerpo.
que esa era la idea de los sacerdotes, y Pilato les autorizó entonces tener esa guardia. Entonces viene el ángel, quita el cerrojo que colocaron los soldados romanos, y además de eso mueve la piedra y se queda ahí sentado para que todo el mundo lo vea, los soldados y las dos mujeres que eran las dos Marías. ¿Listo? Les dice el ángel a las mujeres, versículo 5, no tengan miedo, no temáis vosotras. O sea, los otros sí que tengan miedo, los soldados, pero vosotras no tengan miedo, porque yo sé que buscáis a Jesús, al que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como lo dijo. Venid y ved, es decir, las invita, se baja de la piedra el ángel y las invita entrando él al sepulcro. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, o sea, vean el espacio o la camita de cemento o de piedra que había allá adentro y vean que no está. O sea, él muy cordialmente las invita a seguir al sepulcro. Cuando ellas entran, dice, id y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Es decir, el ángel las manda a hacer el mandado. Y aquí va Jesús delante de vosotros a Galilea. Es decir, el Señor Jesús está viajando del sepulcro a Galilea. Lo que le dice allí. Allí le veréis y se encontrarán con él en Galilea. He aquí, os lo he dicho yo, refiriéndose pues el ángel. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas o las noticias a sus discípulos. ¿Listo? Dejémoslo ahí. Vamos a continuar con otro pasaje bíblico. Marcos 16, versículo 2 también confirma que era el primer día de la semana, es decir, el domingo, y Juan 21. Solo que Marcos dice que ya había salido el sol. Y Juan 21 dice que el sol no había salido, pero que todavía estaba oscuro en el momento en que van estas dos mujeres, María y María Magdalena. Del versículo 2 tenemos el siguiente apunte. Hay un nuevo terremoto causado por el ángel corre la piedra y se sienta encima de la piedra. Los soldados quedan completamente asustados. En Marcos 16, versículo 3, dice que ellas, las dos mujeres, estaban preocupadas cómo era que iban a poder hacer para entrar, por lo que sabíamos que ellas no tenían la fuerza para mover la piedra. Y Marcos 16, 4, Lucas 24, 2 y Juan 21 dice que cuando ellas llegaron, ya la piedra había sido movida. Entonces lo coloco así textualmente porque hay tres pasajes que dice que la piedra ya está movida y hay un pasaje que dice que ellas llegan antes de que la piedra sea movida. Entonces ahí lo dejo para que lo analicen y vean por cuál de los dos lados se van, aunque no es relevante si la piedra estaba movida o no. Lo importante es que el Señor resucita. ¿Listo? Obviamente ellas tienen miedo del ángel. Lo reconocen físicamente como un ángel. ¿Por qué? Por su brillo, por su forma física, como un rayo o como un relámpago, y por su ropa blanca resplandeciente, casi que alumbraba, mejor dicho. En Marcos 16:5 confirma que ellas sí vieron al ángel dentro del sepulcro. Entonces, hay mucha verdad en la historia porque hay otro pasaje bíblico que incluso lo confirma. ¿Listo? El ángel les quita el temor, trae siempre un mensaje de paz, no tengan miedo, miren, esto que está pasando aquí es lo siguiente, y les muestra entonces la tumba y listo. Los soldados no entraron a la tumba, ellos están asustados, ellos son hombres armados, valientes, son del ejército, tienen todo pues para hacerlo, pero no entran, pero sí entran en las mujeres, es decir, que las mujeres son más valientes en ese aspecto que estos soldados que estaban allí. Y el ángel les manda pues a que divulguen la información, estas dos mujeres, para que divulguen la información de que el Señor Jesús ha resucitado. ¿Listo? Vamos a leer ahora Mateo 28 del 11 al 15. Mientras ellas iban entonces a cumplir la misión del ángel de decirle a los apóstoles o a los discípulos
que el Señor Jesús había resucitado, pues unos de los soldados de la guardia de la tumba, versículo 11, fueron a la ciudad y dieron aviso de lo que había pasado a los principales sacerdotes, diciéndoles todas las cosas que habían acontecido, es decir, lo del ángel que movió la piedra y que eso fue el causante del terremoto que todo el mundo sintió, y que además el ángel se sentó allí y que había unas mujeres y que el ángel invitó a las mujeres y se les contó toda la historia. Se reunieron los ancianos, las personas de los sacerdocios, pues, y toda esta cosa, e hicieron un consejo, un concilio, una reunión. Y la resolución o el resultado de la reunión es: vamos a darles plata a estos soldados como un berraco. ¿Por qué? Porque todo lo arreglaban era con plata. Porque lo de Judas lo arreglaron con plata. Porque estos soldados los arreglaron con plata. Veíamos el día que cuando la puerta dorada, la puerta de Oriente, que es la puerta que está más cercana al templo, se abrió de par en par porque ya era la proclamación del rey Mesías y el cumplimiento de la profecía, también le dieron plata a la gente para que negaran eso. ¿Listo? Que eso lo vimos en las clases pasadas. Los que no lo hayan visto pueden ver las clases anteriores y darse cuenta de este tema. Entonces les dan el dinero y el versículo 13 dice lo siguiente: decid vosotros a la gente que cuando les pregunte qué pasó con el cuerpo, que sus discípulos vinieron de noche y hurtaron el cuerpo, es decir, corrieron la piedra. Ellos no escucharon ningún ruido del correr la piedra, ni la fuerza, ni el poco de gente haciendo bulla, haciendo fuerzas, y lo hurtaron el cuerpo. Y ustedes estaban dormidos. ¿Usted sabe lo que le pasa a un soldado que está de guardia y se duerme? Pues ese soldado no solamente es destituido, sino que en el Imperio Romano lo mataban. Entonces le dan ese poco de plata y digan que ustedes están dormidos. Entonces los tipos piensan: no, pero esta plata no vale la vida. ¿Ya? Si yo digo que yo estaba dormido y que todos mis compañeros estaban dormidos, además de eso, nos matan a todos. Entonces ahí es donde viene el versículo 14. Eso se lo van a decir no al gobernador, no a Poncio Pilato. Nosotros estábamos dormidos y robaron el cuerpo. No. Eso se lo van a decir es a la gente del común cuando pregunte. ¿Listo? Si este comentario de la gente del común, versículo 14, le llega a oídos al gobernador Poncio Pilatos, nosotros, los sacerdotes, los ancianos, los del concilio, le persuadiremos, es decir, vamos a abogar ante Pilato por ustedes para que no los mate. Y os pondremos a salvo. Seguramente si Pilato lo iba a matar, entonces lo iban a esconder, los mandaban para otro lado, qué sé yo. Nosotros vamos a salvarle la vida a ustedes, pero hagan esto y digan esto y tengan esta plata. Ese es el acuerdo de esa reunión. Y de una vez llévenle esta otra plata que es para los otros dos que siguen allá en la tumba. Porque acuérdense que el versículo del capítulo 28, 11 dice que unos de la guardia fueron, es decir, otros se quedaron allá en el sepulcro. Porque no iban a dejar abandonado el sepulcro. ¿Ya? Entonces, por esa razón, hasta que le dieran la orden realmente de levantar la guardia. Entonces, llévenle esta plata a los otros del sepulcro para que también ellos sepan qué tienen que decir y tengan este dinero, pues, como regalo por esta situación. ¿Listo? Y ellos, tomando el dinero, versículo 15, hicieron como se les había indicado, se les había enseñado, se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, ellos todavía creen, los que no creen en Jesús como Mesías, creen que el cuerpo del Señor Jesús fue robado por los discípulos, tal cual como lo dijeron los soldados desde el año 30 después de Cristo. Esto ocurre desde el año 30, el 18 de Nisan. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí o tan real la cosa, no? Claros. Vamos entonces a Lucas 24, 4. Lucas 24, 4 dice lo siguiente. Hablando del tema de el ángel, ellas y el ángel. Lucas 24 dice que ellas vieron a dos ángeles. Dice así:
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ya estaban en el sepulcro, y aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Listo? Le damos el versículo 5 hasta el 12. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra para no ver a los ángeles, les dijeron los ángeles a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló antes, cuando aún estaba en Galilea, diciéndoles: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Por qué están ustedes aquí buscando a ese? Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las de Jesús, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas noticias o buenas noticias de todas estas cosas a los 11 apóstoles. Recuerda que Judas ya no existe. Y a todos los demás que ellos iban encontrando, que eran del combo de los que se reunían y creían y escuchaban la palabra del Señor Jesús. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran, confirma Lucas, que eran María Magdalena, otra que se llamaba Juana, María la madre de Jacobo y otras más. O sea, ya este pasaje dice que no era solamente una María y María Magdalena, sino que eran varias mujeres las que iban a hacer esa labor de la unción. Versículo 11. Cuando ellas llegan a donde los apóstoles a contarles, a ellos les parecía que era una locura lo que ellas les decían y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. ¿Para qué? Para verlo él mismo con sus propios ojos, de que no estaba Jesús ahí, que la puerta había sido corrida o la piedra había sido corrida. Y cuando miró dentro del sepulcro, vio los lienzos solos, los trapos, las sábanas, mejor dicho, donde fue envuelto el Señor Jesús. Y al ver solamente los lienzos, no vio al ángel. Pedro no ve al ángel, no hay ángel, solamente ve los trapos. Y se fue a su casa contento, maravillándose de esto que había visto y de lo que había sucedido. Y ahí se acaba el relato de Lucas sobre este tema de la resurrección. ¿Listo? Vamos a ver un poco más detallado este relato de cuando Pedro sale corriendo hacia el sepulcro. Vamos a ver Juan, capítulo 20, versículo del 3 al 10. Pedro y Juan, al parecer, estaban juntos en la misma casa cuando María Magdalena fue a llevar la noticia. Dice así: y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, es decir, Juan, corrió más aprisa o más rápido que Pedro. Eso es porque Juan es más joven. Pedro, recuerde que es un señor con familia, con esposa y hasta con suegra. Y llegó primero Juan al sepulcro. Versículo 5. Y bajándose a mirar, es decir, se agacha y mira adentro del sepulcro, pero no entra. Vio Juan los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego, al rato, venía corriendo a otra velocidad Simón, Pedro, tras él, y Pedro sí entra inmediatamente al sepulcro y vio los lienzos puestos allí también. Y el sudario, es decir, la sábana especial que le colocaban en la cara a Jesús o al cuerpo del fallecido, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto con las sábanas, estaba enrollado en un lugar aparte, también dentro de la tumba. ¿Listo? Entonces entró también, ahí sí, Juan. Es decir, Juan llega, mira, no entra, entra Pedro corriendo, y ahí sí ya cuando Pedro ve eso, ahí sí Juan entra. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Solamente cuando entraron, creyeron. ¿Por qué no creyeron antes? Versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura de que era necesario que él resucitase entre los muertos
y volvieron los discípulos a los suyos. Es decir, estos dos apóstoles o discípulos, Pedro y Juan, se devuelven otra vez a su casa y van y cuentan, sí, definitivamente fuimos. No había ningún ángel ni nada de eso que dice María y está como loca, pero no había ningún ángel, pero sí vimos las sábanas y aparte estaba enrollado el sudario, que es la sabanita que le colocaban en la cara del Señor Jesús. Pero sí, la roca está corrida, el sepulcro está abierto y no está el cuerpo del Señor Jesús ahí. Entonces, sí resucitó, creyeron. ¿Listo? Ahí mismo en Juan 20, vamos al versículo 11. María no se fue corriendo a la misma velocidad que Pedro y Juan. María, pues, también seguramente fue rápido, pero pues a otra velocidad inferior. Y va llegando también al sepulcro, pero llega al sepulcro cuando Pedro y Juan ya se habían ido. Entonces María pues está desilusionada, según el versículo 11, María Magdalena, dice que estaba afuera del sepulcro llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Listo? Y en el versículo 12 dice que ella ya había visto un ángel, ¿no? El que abrió. En el 1 dice que ya vio, fue mañana se puso la piedra. Ajá. Del sepulcro al Señor y no estaba de donde era. Ajá. Aquí en Juan, ella primero va a decir y luego que ven a los ángeles. Pero entonces no coincide con el mensaje del ángel que le dice que por favor vaya y le diga. ¿Listo? Esta es la segunda venida de María Magdalena al sepulcro. ¿Ya? Por eso. Juan no dice eso, pero los otros tres pasajes sí dicen lo del ángel que le dice a María. Entonces recuerde que Juan no estaba presencialmente con María Magdalena para escribirlo textual o literalmente lo que pasaba. Pero los otros, además recuerde que Juan y Pedro no creyeron. Los otros seguramente sí creyeron cuando ella fue a contar a la casa. Ahí es donde usted puede analizar el mensaje y ver el relato segundo a segundo o minuto a minuto de cómo pasaron las cosas. Ella va, ve al primer ángel, porque los otros pasajes dicen que estaba María, la otra María, Juana y todo el cuento. Vayan y repartan la información y ella va y reparte la información. Pedro justamente viene y Juan corriendo y ahí es donde creen realmente de eso. ¿Listo? Y ella viene por segunda vez al sepulcro porque finalmente se queda con el armado, los óleos y los inciensos y la mirra y todos estos perfumes para el cuerpo del Señor Jesús y se pone a llorar afuera. Y entonces se asoma otra vez como quien dice al sepulcro según el versículo 12 y ve a dos ángeles que estaban sentados el uno al lugar o en el lado donde habían colocado la cabeza del Señor Jesús y el otro en donde habían colocado los pies del Señor Jesús. Por esa razón tengo estas imágenes en la presentación. La imagen de Pedro y Juan viendo las sábanas en el sepulcro y acá tenemos una imagen de un pintor que pone dos ángeles, uno al lado donde iría la cabeza del Señor Jesús y otro al lado de los pies donde va el Señor Jesús. Lo que le quedó mal al pintor fue que hizo el cuerpo del Señor Jesús, pero ahí no hay cuerpo. Pero la idea que tenía el pintor sí era correcta. Los dos ángeles están ahí, uno a cada lado. Esto tiene una similitud de otros pasajes bíblicos bien importantes. El Señor Dios Jehová siempre coloca unos ángeles que protejan las cosas sagradas. Por ejemplo, el jardín del Edén colocó querubines, que son unos ángeles súper fuertes, para que Adán no entrase nuevamente al jardín del Edén, con espadas que giraban, espadas encendidas, para que Adán no volviera a entrar al huerto del Edén. Y no se olvide, por favor, de Éxodo 25:20, cuando le manda Dios a Moisés a hacer el arca del pacto, el arca de la alianza, que le dice que tiene que colocar dos querubines y los querubines cubren con sus alas la parte superior del arca que se llama el propiciatorio, que es el lugar más santo. Los querubines en el arca están uno frente al otro
mirándose el uno con el otro y las alas tapan el propiciatorio. Así que este dibujo del pintor, lo único que tiene de malo es que colocó el cuerpo del Señor Jesús ahí, pero ahí los ángeles seguramente sí podían estar así como los pintó él, pero no con el cuerpo en la parte inferior. ¿Listo? Entonces vamos a ver este pasaje donde María Magdalena va por segunda vez al sepulcro y el Señor Jesús se le aparece solo a ella. Y le dijeron, volvemos al versículo 13 del capítulo 20 de Juan, le dijeron los dos ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Porque ella sigue llorando. Les dijo ella, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando ella no creía, todavía que Se lo han llevado, no sé dónde está. Y yo estoy aquí con estos aceites y con estas cosas que nada que ver. Cuando había dicho esto ella, se volvió, es decir, para no mirar a los ángeles, voltea el rostro. ¿Listo? Y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Es decir, ella voltea para no ver a los ángeles, seguro voltea a mirar hacia afuera del sepulcro y ve que hay una persona afuera del sepulcro. Pero no reconoce que esa persona sea Jesús, sino que es una persona cualquiera que está ahí. ¿Listo? Y ese hombre que está afuera le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella piensa que él es el hortelano. Entonces le voy a colocar esta foto de la presentación. El hortelano es, la traducción es jardinero o persona que cuida un huerto. Recuerde que el Señor Jesús, el lugar donde está la tumba es un huerto. Porque ella piensa que él es el jardinero o el hortelano de ese huerto. Porque seguramente el Señor Jesús tiene alguna herramienta en su mano y está haciendo algún trabajo sobre la tierra. O está tocando las flores, o está haciendo algo que haría un jardinero. Si no, ella, ¿por qué pensaría que esa persona que está ahí es el jardinero? O de pronto no tiene ninguna herramienta en su mano que demuestre que es jardinero, pero ella asume eso de que él es el que cuida el jardín. ¿Listo? Ella pensando que era el hortelano, versículo 15, le dijo, señor hortelano, señor jardinero, señor que cuida este jardín. Si tú lo has llevado a otro lado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Entonces, volviéndose ella o volteando ella hacia él, lo mira y le dice, Raboni o rabino o maestro o rabí, porque lo reconoció. Seguramente sale corriendo para agarrarlo o abrazarlo o lo que sea. Y Jesús le dice, versículo 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo un momentico donde mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Y entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, o sea, otras nuevas noticias, para que de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Ya no se las había dicho el ángel, sino el mismísimo Señor Jesús. ¿Listo? Y ahí termina el versículo 18 del capítulo 20 de Juan. Entonces Jesús le dice, no me toque porque todavía no veo al Padre. Jesús venía recién del Hades, de hacer su misión espectacular de ofrecer salvación a las personas que estaban allá en castigo en el Hades porque no habían conocido al Mesías, al Salvador. ¿Listo? Vamos un momentico a Lucas 24, versículo 13 al 35. Lucas 24, versículos 13 al 35. Pues el Señor Jesús no se fue inmediatamente para donde el Padre, como seguramente les había dicho, o seguramente sí, pero como para Dios el tiempo es relativo, entonces fue un segundo y bajó. ¿Listo?
o fue seguro en la mañana. Acuérdense que todos estos sucesos del Señor Jesús es muy temprano, cuando apenas empieza el domingo. Seguro el Señor Jesús va tipo 8 o 9 de la mañana para donde el Padre, y al rato vuelve a bajar y se encuentra este pasaje de Lucas 24, 13 al 35. Lo leo. He aquí dos de ellos, es decir, dos discípulos que habían estado escuchando ya a María Magdalena previamente de que el Señor Jesús había resucitado, y que había estado seguramente donde Pedro y Juan habían contado que sí habían ido al sepulcro y que habían visto las sábanas solamente. Estas dos personas iban el mismo día, 18 de Nisan, mismo día de la resurrección, desde Jerusalén, que es el lugar donde muere el Señor Jesús y donde estaban los discípulos, a una aldea llamada Emaús. Entonces vamos a la siguiente diapositiva de la presentación. Aquí tenemos el GPS hoy en día de ir desde Jerusalén hacia Emaús. Con las autopistas que hay hoy, si ellos se fueran a pie, se tardarían por la vía más rápida 3 horas y 8 minutos. Si cogen otras vías que son más lentas, se demorarían a pie 3 horas y 50 minutos o 3 horas y 52 minutos. Es decir, eso era lejos. ¿Ya? Entonces, es decir, que es un camino de 3 a 4 horas para llegar desde Jerusalén hacia Emaús. ¿Listo? El versículo Lucas 24:13 justamente dice la distancia. Iban hacia Emaús, que estaba a 60 estadios de distancia de Jerusalén. Uno se pone a buscar en Google cuánto era la medida de un estadio según la época de Jesús, y un estadio medía 157 metros y medio. Si multiplicamos 157 metros y medio por 60, da que estamos por 60, que es la medida, estamos hablando de aproximadamente unos 9 kilómetros, 9.400 metros en línea recta de distancia. Pero sabemos que obviamente los caminos tienen curvas, montañas y demás cosas, entonces tenían que girar, bordear y hacer un camino mucho más largo, es decir, anduvieron más de 9 kilómetros, .4. ¿Listo? Y eso confirma este mapa que tenemos en pantalla de Jerusalén a Emaús, que tarda de 3 a 4 horas a pie, sin parar, sin descansar, pie de corrido, sin detenerse en ningún momento. Versículo 14. E iban estos dos discípulos o creyentes de Jesús, hablando entre ellos dos de todas las cosas que habían pasado esos días, de la muerte del Cordero, de la muerte de Jesús, de la Pascua, de todo, de que ya estaban los panes sin levadura, iban hablando de todo eso. Y sucedió que mientras hablaban, dice el versículo 15, y discutían entre sí, es decir, ellos iban confrontando sus comentarios entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, es decir, se los encontró por el camino y siguió caminando con ellos hacia Emaús. Mas los ojos de ellos estaban velados, es decir, no podían identificar, aunque vieran a la persona, no podían identificarlo claramente de que fuera Jesús, seguramente lo veían como con otra cara. Eso es camino a Galilea, porque Galilea está en el norte. Entonces van hacia el noroccidente un poquito. ¿Listo? O sea que coincide con lo que estás diciendo. Jesús ya va yendo para Galilea, le dice el primer ángel a ella. ¿Listo? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿quién? Jesús. ¿Qué es lo que ustedes están hablando? ¿Qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué es que están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿acaso es usted el único que no sabe todo lo que ha pasado en Jerusalén? El único forastero, pues el único que no se enteró de todo lo que ha acontecido en estos días. Entonces les dice, cuéntenme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué cosas fue lo que pasó? Entonces ellos le dijeron, claro, de Jesús Nazareno, que fue un varón, un profeta, un poderoso en obra, y en la palabra delante de Dios fue poderoso también, y en todo el pueblo fue reconocido.
y le contaron cómo le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a una sentencia de muerte, y además de eso le crucificaron. Ellos le estaban contando el cuento al Señor Jesús detalladamente. Y dice el versículo 21 de Lucas 24: pero nosotros dos esperábamos que él, que Jesús, el que murió y fue crucificado, era el que había de redimir a Israel. Y además ahora, además de todo eso de que lo mataron y todo, ya es el tercer día. Y esto ha acontecido. No pasó nada después de 3 días de muerto. Es decir, la creencia que tenían ellos de los 3 días de muerto, para ver si el alma le volvía, no pasó. Entonces perdieron ahora sí la fe en que ese fuera el salvador militar que ellos necesitaban, de que los librara del imperio romano. Es decir, que ellos eran de los que creían en la milicia. ¿Ya? Ya. Versículo 22. Aunque también, dicen ellos a Jesús, nos han asombrado unas mujeres de los de nosotros, del grupo de nosotros, las que antes del día, antes de amanecer el día, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciéndonos a los demás que también habían visto ángeles. Y de esos ángeles les habían dicho a ellas que él estaba vivo, que Jesús estaba vivo, que él vive. Y fueron incluso algunos, les cuentan ellos dos a Jesús, y fueron algunos de los apóstoles al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron a él, no le vieron a Jesús. Entonces Jesús, él les dijo: oh, insensatos. Insensatos significa tontos y tardos de corazón. Recuerde que el corazón es el pensamiento, y lentos para entender, lentos para aprender, lentos para pensar. ¿Y para entender qué? Las palabras que los profetas habían dicho, de que era necesario que el Señor Jesús le pasaran todas esas cosas para que por fin pudiese entrar en lo que llaman su gloria. Y eso es lo que Jesús les dice. Por eso están en letras rojas en la Biblia. Y dicen ellos, y comenzando desde la historia de Moisés, todos los profetas se los fue diciendo el mismo Señor Jesús a ellos dos durante esa larguísima caminata. No, es que Moisés dijo, y en los Salmos dice tal cosa, e Isaías dice tal cosa, y Malaquías y Zacarías y todos los profetas, todo lo que los profetas dicen sobre el Mesías, Jesús se los declaraba a ellos dos y les iba como predicando y dándoles cátedra y clase. Y llegaron en el versículo 28 por fin a Emaús, a la aldea donde ellos iban, en Emaús. Y él hizo como que él seguía de camino, como que dice, no, bueno, quédense ustedes ahí, yo sigo mi camino. Porque él iba para Galilea. Y dice que ellos lo obligaron a quedarse. Dice, no, ¿cómo te vas a ir, hombre? Mira que ya después se te hace de noche en el camino y ya no alcanza seguro el otro pueblo. Más bien quédese aquí, comamos. Entonces, diciendo ellos, le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Es decir, es el atardecer. Entró pues Jesús a quedarse con ellos. No, no se vio con los discípulos de uno. Vamos entonces a que ya está oscureciendo. ¿A qué hora es la comida de los judíos? Entre las 3 de la tarde y las 4 de la tarde. Ellos paran, ya llegando a su destino, a comer. Es decir, que si ellos estuvieron 4 horas más o menos caminando, es decir, que caminaron arrancaron su caminata entre las 10, 11 de la mañana para llegar a las 3 o 4 de Emaús. ¿Listo? Y paran justamente a comer. Quédate con nosotros y quédate a comer. Aconteció, versículo 30, que estando sentado con ellos en la mesa, justamente para comer, hizo la máxima, la de la Pascua. Tomó el pan,
y lo bendijo y lo partió y se los dio. Es decir, no comió, se los dio a ellos. Inmediatamente, versículo 31, les fueron abiertos los ojos a estos dos discípulos, a estos dos hombres, y le reconocieron. ¿Por qué le reconocieron? Por cómo lo hizo, basado en la última cena. ¿Ya? Por esa razón fue que los reconocieron. Y les fueron abiertos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Es decir, les parte el pan y se los da. Ellos dicen, Jesús, era Jesús. Y chao. Se les perdió. Y se decían el uno al otro, versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón entre nosotros mientras él nos hablaba todas esas cosas por el camino y cuando nos abría las escrituras para que las entendiéramos? Es decir, si nos sentíamos raros, vos te sentías raro de que este man nos hablara tan bonito y con tanta seguridad y nos te enseñara todas estas cosas de los profetas. Y dice 33, y levantándose en esa misma hora, es decir, mejor dicho, como que no comieron, se devolvieron otra vez las 4 horas hacia Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén después de 4 horas, es decir, ya es de noche, ya estamos hablando de que son las 8, las 9 de la noche cuando llegan a Jerusalén, hallaron reunidos a los 11 y a otros que también estaban reunidos en la misma casa con los 11. Seguramente hablando de lo que había pasado ese día, que las vendas, que María dice que le apareció un ángel, que después dice que le apareció el Señor Jesús, que la otra María dice que sí, que lo del ángel es cierto. Esas viejas están locas, ¿cómo así que le apareció Jesús? Están locas. Pero bueno, yo sí fui, dice Pedro y Juan, yo también fui, y sí, efectivamente no había piedra, ya estaba corrido y vi las sábanas y el sudario. En eso están ellos, en ese momento. Y llegan estos dos locos gritando. Versículo 34. Ha resucitado. Ha resucitado. El Señor verdaderamente ha resucitado. Entonces ellos le contaron a todos los de la casa todo lo que les había acontecido durante el camino con Jesús y cómo le habían recién reconocido cuando él justamente partió el pan. Eso está pasando el 18 de Nisan y ya estamos hablando de que es de noche. Es decir, ya se pasaron las 6 de la tarde. Es decir, que esta reunión de ellos ya de regreso de Maús hacia Jerusalén ya es de noche, es decir, que ya es el 19 de Nisan. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a ese momento donde ellos llegan, los dos loquitos que llegan diciendo que Jesús resucitó y que hablaron con él y que caminaron y que mejor dicho casi que se sientan a comer con Jesús. Esos dos loquitos llegan a contar. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Marcos, desde la perspectiva de Pedro justamente, que es el autor de Marcos. Marcos 16, versículo de 12 al 13. Póngale cuidado lo que pasa aquí. 16 del 12 al 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, a dos de los discípulos que iban de camino, ¿a dónde? A Emaús, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, a los discípulos, a los 12, cuando se regresaron de Emaús hacia Jerusalén, y ni aún ellos, los apóstoles, creyeron en esos dos loquitos, junto con María Magdalena, que era otra loca, y con la otra María y la Juana, y todas esas que eran los tales ángeles tan locas. Y como hay un run en la calle de que supuestamente los discípulos, puede ser los apóstoles o discípulos es seguidores. Discípulos no son los apóstoles son 12 apóstoles, o en este caso 11, porque Judas ya no está vivo. Pero cuando se refiere a discípulos, se refiere a cualquier cantidad de personas que simplemente era de los que escuchaban a Jesús y le creían a Jesús. Entonces hay un rumor en la calle de que cualquiera de los discípulos entró y se robó porque los soldados están dando fe de que eso fue lo que pasó. Entonces ellos también están con la duda de, ¿le creemos a estos dos locos y a esas dos locas? ¿O qué?
¿Listo? Inclusive cuando ya llegan esos dos locos a decir que se encontraron a Jesús en el camino, Tomás ya no aguanta y dice, no, esto ya es una locura, hermano, y sale y se para y se va de la casa donde estaban los niños. Porque cuando ya llegan, están los 11. Pero sabemos que Tomás se fue. Ya vamos a llegar al versículo donde dice que Tomás no estaba. ¿Listo? ¿Por qué se fue Tomás? Porque primero tenemos que ver lo que pasó el 19 de Nisan. Ya estamos en 19 de Nisan. Vamos a Lucas 24, 36 al 41. Lucas 24, 36 al 41, el título dice, Jesús se aparece a los discípulos. ¿Cuándo? El 19 de Nisan, porque ya es de noche. Dice así, versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿quiénes ellos? Los dos loquitos que llegaron diciendo que van a encontrar el camino. Y mientras todos decían si creer o no, bueno, en fin, Jesús se puso en medio de ellos, es decir, así como se les desapareció a los dos discípulos mientras comían, se apareció ¡pum! Inmediatamente en la mitad de donde estaban ellos, en la mitad de la sala de la casa donde estaban reunidos. Y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Si nosotros hacemos una pausa de aquí de Lucas, donde Jesús los saluda y les dice paz a vosotros, hay un apunte muy claro que hay que tener de este versículo, pero que este versículo no lo dice. Lo dice Juan 20:19. Minuto a minuto. Juan 20:19 dice así. Cuando llegó la noche, por eso sabemos que ya es el 19 de Nisan, de aquel mismo día, que era el 18 de Nisan, de aquel mismo día, que era el primero de la semana, es decir, el mismo día de la semana 1, que era el día de la resurrección del Señor, es decir, el domingo, cuando llegó la noche del domingo, ya 19 de Nisan, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos era que estaban encerrados. Porque acuérdense del run run de que los discípulos, entonces seguramente podían creer que los apóstoles eran los que se habían robado el cuerpo de Señor Jesús, entonces ellos están escondidos y reunidos en alguna casa de algún creyente. Entonces, la puerta está cerrada. ¿Cómo se les aparece Jesús si la puerta está cerrada? ¿Por dónde entró Jesús? Confirma que Jesús se les aparece así como ¡pum! Y explica eso, el por qué Jesús les dice, tranquilos, paz, cálmense, paz a vosotros. Paz a vosotros no es el saludo chalón que le dice a uno cualquier judío cuando llega a la casa. Es tranquilícese, no se asusten, porque seguramente gritaron al ver que se les aparece como un fantasma el Señor Jesús. Vamos a leerlo acá. Por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos heridas y el costado. Y los discípulos se regocijaron, es decir, se alegraron viendo al Señor. Es decir, les muestra las heridas para confirmar que es Él. Que es Él. ¿Dónde se confirma que ellos sí se asustaron? En Lucas 24, 37 al 38. Lucas 24, 37 al 38 dice así, se lo leo yo rápidamente. Voy a tener los dos pasajes ahí agarraditos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados o asustados? Y vienen a vuestro corazón, que es la cabeza, a la mente, este tipo de pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que soy yo soy mismo. Toquen, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Es decir, ahí ya está en cuerpo. Y si les dicen
toquen es porque ya había ido al Padre y ya había bajado, es decir, ya lo podían tocar. Por eso María no lo pudo tocar porque dijo, no he ido al Padre, no me toques todavía. Seguramente lo hacía inmundo, de alguna forma si lo tocara. Sube y baja y dice, sí, toquen, soy yo, tóquenme, soy yo. ¿Listo? Volviendo a Juan 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Lucas 24, 39 al 43 les dice lo siguiente, de ese mismo versículo de Juan 20, 20. Lucas 24, 39 al 43 dice así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostraba las manos, o sea, se las extendía. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, o sea, es una situación rara para ellos y estaban maravillados, les dijo, es más, ¿tienen aquí algo de comer? Démenlo para yo comer y probarles que sí soy de carne y hueso. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Versículo 43, y él lo tomó, el panal y el pez, y lo comió delante de ellos, como que dicen, miren, yo trago y no se cae las cosas al piso. No soy un fantasma, no soy un espíritu, soy de verdad. Volvamos a Juan 20, 21. Ya después de haber comido, el Señor Jesús le dice, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y póngale cuidado este gran misterio que hay aquí. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló. Sopló hacia los discípulos, hacia los apóstoles y hacia los que estaban en la casa. ¿Y qué pasó con ese soplo? Les dijo, reciban con este soplo el Espíritu Santo. Pero se los dio momentáneamente, como era en el Antiguo Testamento. Entonces, reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y les dio el Espíritu Santo a ellos, a todos los que estaban en esa casa, momentáneamente. Uno dice, ¿por qué Jesús hizo eso? Para que entendieran lo que les dijo en Lucas 24, del 44 al 49. ¿Qué les dijo? Estas son las palabras que os hablé, entiéndanlo, ya que tienen el Espíritu Santo, cuando yo estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, del Mesías, en la ley de Moisés, en los profetas y hasta en los salmos. Porque vemos que en los salmos estaba lo de los latigazos, lo de las vestiduras, todo el cumplimiento de salmos, lo vimos el día de la crucifixión, se cumplió ahí. Entonces, al tener el Espíritu Santo, versículo 45, les abrió el entendimiento para que ellos comprendiesen esas escrituras. Ellos quedaron como que, con razón. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Y sigue diciendo, y que se predicase de su nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, porque estuviste conmigo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, que es el Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, es decir, súper llenos, revestidos, completamente empoderados del poder que viene desde lo alto. Es decir, esto mismo que están sintiendo en ese momento
es lo que les voy a dar más adelante, pero quédense en Jerusalén para que cuando venga y estén completamente llenos de este mismo Espíritu Santo, puedan hacer la obra que yo les mando a hacer, de predicar a las naciones, pero iniciando primeramente en Jerusalén. ¿Listo? Ahí ya entendimos por qué fue que sopló y les dio el Espíritu Santo. Cuidado, daña el piano. Hay algo que Jesús les habla en Juan 20 acerca de esa labor que los va a mandar a hacer. Juan 20:23 dice: sopló y recibió y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Y el 23 dice: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Habla de perdón de pecados como autoridad a los apóstoles y a los que estaban en la casa con el Espíritu Santo. Y a quienes se lo retuvieres los pecados, les serán retenidos. Ahí hay un misterio bien interesante acerca de la potestad que nos da el Señor acerca de quitar pecados en las personas o que sigan ellos con su pecado. Hay que estudiarlo ahí, pero son palabras de Jesús en letras rojas en la Biblia. Hay un misterio ahí que lo veremos luego. No hay tiempo para estudiar eso porque habría que ir a muchos pasajes, pero lo vemos luego en otra clase. Versículo 24 de Juan 20. Sabemos que Tomás ya no estaba desde el momento en que los dos loquitos llegaron diciendo que Jesús había resucitado. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, se lo perdió. Porque él estaban los 11 reunidos cuando llegaron los dos loquitos esos, y no aguantó y se fue. De tanta incredulidad y de tantas locuras que estaban diciendo las dos Marías, más estos dos loquitos, se fue. No aguantó más esa reunión. ¿Listo? Y ahí podemos ver que seguramente cuando amanece al otro día se encuentran con Tomás y le dijeron, versículo 25, pues, los otros discípulos, los otros 10 a Tomás: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si yo no lo viere sus manos, la señal de los clavos, y aún así si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no le voy a creer a ustedes de eso. Y ahí son los sucesos del día 19 de Nisán en el año 30 después de Cristo. Ya hablando ya en otras palabras del 19 de Nisán, en otras épocas, pues es el día número 4 de la cuenta del Homer y es el día que Faraón toma camino para ir a perseguir y a volver a atrapar a los esclavos que se le habían escapado en Pi Arirot, frente al Mar Rojo, en la playa de Nahueiba. Vaya en camino a atrapar a esos esclavos sirvientes que no sé cómo fue que se les ocurrió dejarlos ir, según lo que decía el Génesis. ¿Listo? Este es el recuento del día de hoy, la clase del día de hoy, que fue 17, 18 y 19 de Nisán. ¿Bien? Entonces, pasamos al paso número 6 del Seder de Pesaj, que es el lavado de manos. Ahí va. ¿Ah? ¿Bien ahí la clase? Sí. Nos dimos el amén, pero bueno, nos lo alcanzamos a ver, a escuchar. ¿Están haciendo lavatorio de manos? Sí, llegamos a hacer como 15 minutos. Sí. Bueno, ahí les dejo el video, es larga. Son 3 días que vimos. Ahí les dejo el video y les mando a la mañana. No voy al metro, ahorita.
No vean Netflix, pero no Bueno, les voy a poner mute porque hay mucho ruido allá, porque seguimos haciendo los pasos del ceder de pesaje. Paso número 7. El paso número 7 es comernos el pan superior y el pan pequeñito, que era el pan del medio que fue partido, pero antes de comerlo, hay que bendecirlo y partir el grande, el de arriba. Señor, bendito eres tú, eterno Adonai. Bendito eres tú, eterno Adonai. Dios nuestro, el creador del universo, Dios nuestro, creador del universo, que nos da el pan de la tierra. que nos da el pan de la tierra. Y tú, Señor Jesús, que eres el pan de vida. Eres el pan de vida. Lo partió como lo hizo en la Pascua y como lo hizo con los dos discípulos que iban en Maús y se lo dio. Y el paso número 8 es el más sencillo de todos: comerse el pan. Recuerden que ese pan se comía apresuradamente. ¿Por qué? Porque apresuradamente salieron de la tierra de Egipto. Luego de comer el pan pasamos a la mesa nuevamente y tomamos la lechuga con el jaroset, símbolo de la tristeza y la amargura, pero la promesa del Consolador, que es el Espíritu Santo. Tomamos la lechuga, la aplicamos como siempre en el jaroset encima y la comemos. Y vamos al siguiente paso, que es el sándwich. Lo mismo, cogemos pan. Y lo comemos. ¿Qué están haciendo? Continuamos con el paso número 11, que sería comer el banquete. Entonces, señal del banquete del huevo. Y pueden comerlo.
Paso número 12 del segundo. Salir del escondite. Salir de la ficumán. Justamente lo que vimos hoy. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de 3 días y 3 noches en el sepulcro. Solo encontraron las sábanas y el sudario enrollado en otro lado de la tumba. Este pan, como no encontraron cuerpo, lo tenemos que comer todo, como un buen pedazo, que luego lo vamos a 3 personas. Tiene que comerse todo hasta la saciedad. Pasamos al paso número 3. La copa número 3. Bendito eres tú, eterno Adonai. Bendito eres tú, eterno Adonai. Dios nuestro, creador del universo. Dios nuestro, creador del universo. Que nos has dado el fruto de la vida. Que nos has dado el fruto de la vida. Y tú, Señor Jesús, eres la vida verdadera. Y tú, Señor Jesús, eres la vida verdadera. Y está en la copa de nuestra redención. Y está en la copa de nuestra redención. Memoria de ti. Hablemos de memoria de ti. Amén. Amén. Él pediría la oración por todas las personas de la reunión. Y vamos a pasar a darle la cuenta. Pues todavía no la ponemos. Entraremos los salmos. Los salmos o los cánticos, que no eran leídos, sino que eran cantados. Pero no la sabemos ni cómo es la melodía, ni el ritmo. Solamente tenemos la letra, por eso lo leemos nomás. Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino del santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh monte, ¿por qué saltaste como carneros? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió una peña en fuente de aguas y en fuentes de agua la 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas tienen y no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, es decir, nosotros, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, la casa de Aarón, y bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros,
sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, porque nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amo a Jehová, 116 de Salmos, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho el bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos los beneficios que tiene para conmigo? Tomaré entonces la cuarta copa, la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. 118, amor. Que después, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no te como puede hacer lo único. Jehová está conmigo antes de los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo a los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon con abejas, se enardecieron con fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste con salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángel. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
Salmo 136. Alabar a Jehová porque Él es bueno. porque para siempre es su misericordia, Alabar al Dios de los dioses. porque para siempre es su misericordia, Alabar al Señor de los señores. porque para siempre es su misericordia, Al único que hace grandes maravillas. porque para siempre es su misericordia, Al que hizo los cielos con entendimiento. porque para siempre es su misericordia, Al que extendió la tierra sobre las aguas. porque para siempre es su misericordia, Al que hizo grandes lumbreras. porque para siempre es su misericordia, El sol para que señorease en el día. porque para siempre es su misericordia, La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. porque para siempre es su misericordia, Al que hirió a Egipto y a sus primogénitos. porque para siempre es su misericordia, Al que sacó a Israel de en medio de ellos. porque para siempre es su misericordia, Con mano fuerte y brazo extendido. porque para siempre es su misericordia, Al que dividió el mar rojo en partes. porque para siempre es su misericordia, E hizo pasar a Israel por en medio de él. porque para siempre es su misericordia, Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. porque para siempre es su misericordia, Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. porque para siempre es su misericordia, Al que hirió a grandes reyes. porque para siempre es su misericordia, Y mató a reyes poderosos. porque para siempre es su misericordia, A Sehón, rey amorreo. porque para siempre es su Y a misericordia, Og, rey de Basán. porque para siempre es su misericordia, Y dio la tierra de ellos en heredad. porque para siempre es su En misericordia, heredad a Israel su siervo. porque para siempre es su misericordia, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. porque para siempre es su Y nos misericordia, rescató de nuestros enemigos. porque para siempre es su misericordia, Él da alimento a todo ser viviente. porque para siempre es su Por misericordia, tanto, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, tomamos esta copa número 4 en nuestra mano. Bendito eres tú, eterno Adonai, Bendito eres tú, Dios nuestro y creador del universo, Dios nuestro, que nos da esta copa de la salvación. que nos Y leemos Salmos 116, 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Jehová. Amén. Gracias, Señor, por esta noche de reunión de la fiesta de panes sin levadura. Hemos terminado el día 6 de panes sin levadura. Mañana es el último día súper santo proclamado por ti, Señor. Día súper santo. Gracias. El cierre de la fiesta. Mañana vamos a ver 20 y 21 de Nisan, Señor, en la capacitación. Pedimos que seas tú dando mañana un cierre positivo. Gracias por los que estamos reunidos el día de hoy. Gracias por los que viajaron hacia Bogotá, por los que están por fuera. Hoy somos menos aquí personalmente o presencialmente, pero estamos allí conectados todos para la clase. Permite que el número de personas que nos reunamos el próximo año y la fiesta sea mayor, como dice la oración de la presentación, innumerable la congregación que pueda hacer la fiesta. Y próximamente, si nos lo permitieras, que la hiciéramos en tu tierra santa, en Jerusalén. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, muchachos, que estén bien. Los dejamos. Ahora les mando el video o mañana los mando para que lo vean. Chaito. Descansen, cuchos.